todos, yo soy Maxi Boutique Musical y quería hablarles de un tema que no vi que estuviera muy difundido en las redes, o sea, muy discutido o con testimonios de gente que ha estado ahí, que es el pasar de un dyer, de un hobbyista, a un fabricante. Hay un salto grande y bastante lógico entre uno y otro, y hay un par de cambios de paradigma de pensamiento y de formas de trabajo que está bueno que lo analicemos y que lo tengamos en cuenta. Lo que les voy a contar es parte de mi experiencia personal. Yo llevo más o menos unos 15 años fabricando, diseñando pedales para mis marcas o para terceros, y bueno, espero que les sirva. Si nos ponemos a pensar, la mayoría de los fabricantes han arrancado como hobbyistas, haciéndose pedales para ellos, para sus amigos, para conocidos, y en algún momento ellos, sus amigos, le han dicho: che, esto está bueno, puedes empezar a venderlos y hacer un negocio a partir de esto. Y la realidad es que es bastante común esto, y seguramente muchos de ustedes lo han pensado, lo pensaron, lo están pensando o lo van a pensar, o ya han hecho el salto. Y hay un par de cositas que me parece que están copadas para que el camino les sea un poquito más sencillo, y a veces uno cuando arranca no tiene mucho en claro cómo es que puede llegar a ser, que crezca su negocio y que sea algo sólido, ¿no? Veo mucho también un montón de gente que ofrece y que hay un par de conceptos que no se le ven claros, y que bueno, eso puede hacer de que no puedas perdurarlo en el tiempo, ¿no? No quiere decir que todo esto tienes que hacerlo de esta manera, si no, no vas a tener éxito. Para nada, son experiencias personales. Creo que un primer punto, y que no se ve tan seguido, es que pensemos primero, antes de arrancar a hacer y ofrecer, es el concepto. ¿Qué concepto de marca vamos a tener? ¿Qué tipo de producto vamos a hacer? ¿A qué nicho de mercado vamos a apuntar? Vamos a hacer pedales sencillos, vamos a hacer pedales complejos, vamos a hacer pedales digitales, analógicos. Vamos a tratar de hacer un poco de todo. Vamos a hacer reproducciones de pedales vintage, vamos a hacer clones, vamos a hacer diseños propios, vamos a hacer un producto estándar que hagamos muchas unidades del mismo, o vamos a hacer pedales custom. Eso me parece que es un primer foco a tener en cuenta y nos va a permitir, ya que cuando arranquemos vamos a hacer uno solo, y el aspecto técnico es uno de los tantos aspectos que hay que hacer cuando uno empieza a fabricar y a vender y a crear una marca, ¿no? Entonces, si nosotros podemos definir un rumbo, unos objetivos y un plan para llegar a esos objetivos, nos va a ser mucho más sencillo, sobre todo porque todo esto es prueba y error, y en el camino uno planea que las cosas van a ser de una manera y no siempre se dan de esa misma manera. Entonces, si tenemos un objetivo, un plan y un foco, vamos a poder ir corrigiendo las cosas que van pasando para llegar a esos objetivos. Como grandes categorías podría decir hacer productos estándar o pedales custom, por ejemplo. Lo que tiene los pedales custom es que bueno, siempre tenemos un desafío distinto, por ejemplo, eso está bueno. Tenemos un abanico de oferta por ahí un poquito más grande, pero en contra, no todo el mundo está dispuesto a esperar el tiempo que lleva hacer un pedal a pedido. Todo el trabajo de desarrollo, ese costo de desarrollo, va a tener que grabarse en un solo producto, porque seguramente vamos a hacer uno solo de ese. En realidad, cuando nosotros arrancamos no sabemos cuántas unidades vamos a llegar a fabricar de un producto en particular que te hayan pedido. Entonces tenemos que pensar como que va a ser en uno solo, y todo ese costo de desarrollo no vamos a poder cargárselo a un solo producto porque sería muy caro. Entonces eso es un punto a tener en cuenta, que generalmente vamos a hacer un trabajo extra, vamos a trabajar un poco más para tener el mismo rédito económico que quizás teniendo un producto estándar. También como decía, los tiempos de fabricación se extienden, entonces la cantidad de unidades mensuales que vamos a poder hacer de trabajos en paralelo que vamos a poder tener puede ser menor. Vamos a tener que diseñar una placa quizá para cada uno de los productos, y eso lleva una buena cantidad de tiempo, y no es lo mismo que ya hacer todo un desarrollo de un cierto tiempo y después ponerse a ejecutar la producción. Eso es muy importante. Como consejos a los que se quieran meter en la parte custom, tengan en cuenta, en realidad para todos, tengan en cuenta los costos. Cuando nosotros hacemos pedales custom, generalmente vamos a tener que comprar
algunos componentes que sean muy particulares de cada circuito. Si bien hay cosas que son bastante generales como switches, jacks, conectores de alimentación, LEDs y esas cosas, el resto es muy probable que no sea exactamente igual que en otro pedal, y ahí entonces vamos a tener que hacer compras de menores cantidades, y en electrónica mientras más cantidades compres menor va a ser el precio, que eso trae las ventajas de cuando hacemos un producto estándar. Podemos comprar muchas más cantidades de componentes y bajar nuestro precio y bajar nuestro costo. Entonces eso es un punto a tener en cuenta. Con respecto al tema de los tiempos de fabricación, lo que les puedo decir es: sean realistas cuando ustedes le comenten al cliente el tiempo de fabricación. Si bien uno puede hacerlo en un par de días, uno nunca sabe qué es lo que puede llegar a pasar en el medio. Entonces siempre déjense unos días, un tiempo extra por cualquier cuestión. Por ejemplo, fíjense si ustedes arranquen de cero, tienen el dinero para invertir pero no tienen componentes, tienen que comprar todos esos componentes, van a tardar un tiempo en llegar, se pueden demorar, y si se demoran más de lo que ustedes estaban esperando, de los que le decía el comprador que demoraba por X motivo, va a hacer que ustedes o tengan que trabajar muy a contrarreloj, que eso también hace que puede llegar a ser más propenso a errores, o directamente no puedan cumplir con la fecha pactada. Y es muy importante cumplir con todas las cosas que uno le dice al cliente. Hay que ser muy serios con el cliente y tratar de cumplir con todo lo que uno promete, ¿no? Porque bueno, vamos a cruzarnos con todo tipo de clientes en nuestra vida profesional, con clientes copados que entienden, y que uno le dice: che, mira, hubo un retraso, no te lo voy a poder entregar para la fecha que habíamos pactado, se va a demorar X cantidad de tiempo y está todo bien. Y otros clientes que no, que aceptaron el trato con esa fecha de entrega, y o van a querer una compensación por esa demora, o quizá no quieran más el producto. Me ha pasado que por ante una demora el cliente dejaba de estar interesado en el producto por X motivo. No vamos a analizar esos motivos porque son muy particulares en cada tema, pero tengan muy en cuenta eso. Otro de los consejos que les pueden dar también, si van a hacer así, seguramente van a tomar una seña, se le da como una seriedad, para, digamos, como un compromiso entre cliente y fabricante. Ejecuten las compras de los componentes como primera etapa. Lo primero que tienen que hacer, obviamente ustedes ya saben qué es lo que necesitan para hacer el producto. Bueno, cuando un cliente les consulta, en paralelo uno se pone a hacer el trabajo de decir: bueno, más o menos qué voy a necesitar. Ejecuten las compras. Octubre 2020 Argentina, la volatilidad de los precios es impresionante. Lo que está a un precio ahora, la semana que viene puede explotar. Entonces, de esta manera, si ustedes se retrasan, pueden hacer que no les alcancen dinero directamente y que pierdan la supuesta ganancia que iban a tener al final del trabajo. Pueden hacerlo asegurándose también de que la seña cubra los costos, o bueno, ustedes tener ese dinero extra que la seña no les puede proveer, ¿no? Esto es muy, muy importante hoy en día, y sobre todo porque tampoco hay mucha disponibilidad de componentes. Entonces por ahí ustedes hicieron una cotización, el precio no varió, pero no hay más y no se sabe cuándo se va a reponer, y ahí es todo un problema. Entonces, si ustedes ejecutan rápidamente las compras, van a poder asegurarse el material para trabajar. Obviamente, si pueden llegar a tenerlo en stock, mejor que mejor, pero bueno, no siempre se puede hacer, o no siempre todos los componentes están disponibles. Sean muy claros con el cliente, definan pautas claras y una forma de trabajo clara. Si pueden hacerlo vía email, con un texto en el cual describen qué producto es el que, en detalle, qué producto es el que van a hacer, qué características va a tener, cuál es la fecha límite en la cual puede el cliente cambiar alguna característica o no, porque también pasa que uno se pone a fabricar algo así a pedido y llega un momento en el cual está casi terminado y viene el cliente y te dice: yo quiero agregarle esto, y a veces no es posible. Entonces, si ustedes dejan claro que se cierran las especificaciones en un tiempo, el cliente va a poder pensarlo de antemano y decir: bueno, hasta este tiempo tengo para modificarlo. Si quieres modificarlo después, puede que no se pueda, o que el costo sea diferente, ¿no? Esto es bastante importante y es copado que
pautemos reglas claras de trabajo para con el cliente y asegurarnos de que el cliente haya entendido esas reglas. Porque muchas veces uno puede ser súper claro, pero el cliente no llegó a comprender lo que le estábamos diciendo y hay malos entendidos. Mientras más claros seamos, menos malos entendidos vamos a tener con el cliente y eso va a ser mucho mejor. Generalmente vía mail está bueno porque tenemos algo escrito en el cual podemos decir, mira, esto es lo que pactamos, esta es la fecha de entrega, este es el costo, este es las características y no queda en el aire. Eso está copado, es algo que yo implemento y suele ser bastante útil en estos casos, ¿sí? Bueno, yendo más a la parte general. Generalmente cuando nosotros nos ponemos a decir, bueno, vamos a poner la fábrica para vender, que nos centramos en la parte técnica, en el producto, en las placas, en los componentes, en las perillas, pero mantener un negocio eso es una de las partes de lo que es un negocio. Un negocio es algo muchísimo más grande, que tiene muchísimas otras áreas que son tanto más o más importantes a veces que el producto. Podemos tener el mejor producto del mundo, pero si tenemos una mala administración, el negocio no camina y se puede ir al tacho. Es más, hasta creo que quizá con una muy buena administración y un producto no tan bueno puede subsistir muchísimo más en el tiempo que un buen producto y una mala administración. Entonces es muy importante que seamos muy prolijos y metódicos con nuestros números, que podamos hacer los costos, más ahora que esto cambia tanto, que hagamos los costos periódicamente, que seamos prolijos al ejecutar las compras, que seamos prolijos al recibir el dinero, al anotar en qué gastamos, en qué no gastamos. Si hacemos, por ejemplo, cosas a pedido y tenemos varios trabajos, está bueno tener hojitas, pueden ser hojas de Excel, por ejemplo, o un cuaderno a mano, no necesita ser tampoco tan tecnológico, donde vayamos anotando qué es lo que se va gastando en cada uno de los proyectos que estamos haciendo. Entonces al final del proyecto vamos a ver si realmente lo que nosotros habíamos calculado como precio y como ganancia realmente fue, porque muchas veces tenemos imprevistos en el medio y tenemos que comprar ciertas cosas que no estábamos esperando, algún componente que se rompe, y bueno, podemos ahí ver realmente cuál fue el resultado de ese producto, ¿sí? Cuando hacemos un producto estándar, ese costo lo podemos calcular un poco más fácil, y la ganancia debería ser un poquito más estable a lo largo del tiempo si vamos ajustando el precio. Tengan en cuenta una cosa, y que traten de usar para ajustar los costos los precios de reposición, como para que, bueno, hoy salía 10, si mañana sale 20, en nuestro costo vamos a tener que poner 20, porque cuando nosotros queramos volver a comprar va a salir 20 y no 10, por más que lo hayamos comprado a 10, ¿sí? Esto es importante. Otra cosa es, nosotros nos ponemos siempre a fijarnos de aprender la parte electrónica, aprender qué hace tal o cual componente, tal o cual circuito, cómo esto y lo otro, y es muy probable que no tengamos que poner a aprender de la misma manera cosas administrativas, contables. Si nosotros no tenemos ganas, no nos sale, no nos sirve, busquemos a alguien que nos pueda ayudar en este tema, porque es muy importante para el negocio. Otro punto importantísimo, y quizás es como un pilar base, es la atención al cliente. La atención, el trato con el cliente es algo sumamente fundamental. Como les decía, ser muy claros con el cliente, ser muy claros y plantear muy bien qué es lo que él va a recibir, cómo y cuándo, a qué precio, es importantísimo. Y sobre todo tener muy en claro cómo vamos a resolver los problemas que se puedan desarrollar con un cliente. Qué va a pasar en el caso de que el producto le llegue y no funciona, quién se va a hacer cargo de los costos, si hay envíos, de los costos de componentes, cómo vamos a desarrollar una garantía, cómo vamos a lidiar con el cliente, qué manera tenemos de manejarnos. Es importantísimo. Es muy difícil hacer una buena reputación y es muy fácil tirarla a la basura. Se requieren 5 minutos, creo, para tirar toda la reputación que nosotros tardamos quizás años en hacer. Así que eso, tengan mucho cuidado cómo se dirigen con sus clientes, explíquenle todo lo más posible, sean muy claros, y si son claros y transparentes con su cliente, se va a notar y su cliente.
Otro punto también muy importante, ya hablamos de la parte técnica, hablamos de la administración, tenemos que hablar de la parte de ventas y la parte de marketing, hablemos primero. Hoy en día las redes sociales van a ser prácticamente nuestro único canal de promoción y de venta, entonces es importantísimo que podamos comunicarnos correctamente y generar contenido copado. Es muy difícil generar buen contenido de calidad, es caro, es costoso, necesita un montón de cosas, cámaras, micrófonos, etcétera, mucho tiempo, ideas, y no todos, digamos, tenemos esa capacidad para generar cosas atrayentes, copadas. Obviamente cada uno tiene un área de experiencia en la cual se desarrolla mejor, entonces no, a veces meterse en esas áreas sin saber mucho es difícil y hace que no tengamos buenos resultados. Por ejemplo, si vamos a hacer una demo de un pedal, no utilicemos nuestro celu para grabar, porque no va a tener un buen audio y no va a reflejar quizá lo bueno que está el producto. Entonces en esos casos está bueno que aprovechemos la gente que son reviewers de YouTube, de foros, que pueden hacer videos buenos, de calidad. A veces uno es excelente en la electrónica, pero tocando no es tan bueno, y por más que el pedal esté buenísimo, si lo que está tocado no está muy bueno, va a dar una sensación medio rara que no va a dejar al cliente, al que quiere el potencial cliente, diciendo no sé si está bueno o no. Entonces en ese sentido está bueno quizá que lo dejemos en manos de otros. Obviamente va a tener otro costo, pero bueno, está bueno, que preferible hacer algo que vaya a dejar bien para el producto que algo que cueste menos dinero y que no lo muestre tal cual va a ser. Lo mismo con las fotos, podemos hacer cosas, fotos copadas y demás, y generar contenido que sea entretenido y copado para la gente a seguirnos, ¿sí? Lo mismo, si nosotros somos una persona sola haciéndolo en un taller y hablamos como si fuéramos una multinacional, está dando una imagen incorrecta al cliente sobre nuestro negocio, y por ahí va a tener ciertas expectativas en ciertos puntos que no vamos a poder cumplir nunca. Entonces ser sincero en ese punto está bastante bueno. Veo un montón de gente que habla en plural y es una persona sola, y no está nada mal ser, no hay nada de malo ser uno solo haciendo todo. Entonces quizás esa sinceridad se ve y se puede traducir en mayor confianza con los clientes. Después la parte de ventas, generalmente usaremos canales electrónicos, los sitios de compra y venta usuales. Nos permite poner un montón de información y todo. Por ejemplo, ahora ya también podemos poner, si van a hacer cosas que uno va fabricando y necesita tiempo para entregarlo, bueno, ser muy conscientes en los plazos que entregan para tener buenas calificaciones, y que cuando la gente vaya a buscar el producto vea que es un vendedor confiable. Trata de siempre responder lo más rápido posible, lo mejor posible al cliente. La comunicación con el cliente, lo voy a decir un montón de veces seguramente de acá en adelante, es fundamental. Si van a tener un atraso, comuníquense lo primero al cliente, hablen con él, pacten con él, no lo dejen esperando y después, cuando llegue el plazo, se está por cumplir el plazo de entrega del IH, me voy a atrasar 2 semanas más. Si lo pueden ir diciendo mientras tanto que van surgiendo las cosas, está bueno mantenerlo actualizado. Si hacen cosas a pedido, si pueden mandarle fotos del proceso, al cliente le va a gustar mucho también, y lo va a hacer un poco más partícipe y se va a sentir más copado, y que se va avanzando en el producto con el dinero que puso. Imagínense que ustedes van a pedir algo y les dicen que es adaptado un mes, por ejemplo, como ponemos, y hacen el pago de la seña y no tienen ningún tipo de noticia durante todo ese mes. En el medio seguramente en algún punto va a decir, che, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué se hizo con mi dinero? ¿Lo perdí? ¿Está haciendo algo? No sé, compró aunque sea las cosas. Entonces ir mandándole fotos del proceso, ir actualizándolo continuamente al cliente, es algo que le va a generar tranquilidad a la hora de encargar, y en el proceso también, y que va avanzando conforme con lo que uno habló, ¿no? Otra cosa que está bueno es hagamos un plan, ¿sí? Hagamos un plan de qué vamos a hacer y
cómo lo vamos a hacer. Mientras más planeemos las cosas, vamos a poder pensar más detalles y después vamos a ejecutarlo. Entonces, si nosotros tenemos un plan, podemos ir ejecutando etapa a etapa, podemos dividirlo en distintas etapas el plan de ejecución y podemos ir diciendo, bueno, ya ejecuté esta parte e ir enfocándonos en un problema más grande, enfocándolo en pequeños problemas, en pequeñas cositas más pequeñas que son más fáciles de atacar, sobre todo si somos uno solo, ¿sí? Y lo mismo con objetivos. Podemos plantearnos objetivos en corto, mediano y largo plazo. Entonces, de esta manera tenemos un rumbo y sabemos a dónde queremos llegar y sabemos qué cosas tenemos que ir haciendo para ir llegando a ese rumbo. Obviamente quizá nuestro plan a largo plazo sea ser una multinacional de equipamiento, pero si ese es nuestro único plan, en el medio, ¿cómo llegamos a eso? De cero a todo eso. Entonces, objetivos a corto o mediano plazo están buenos. Un objetivo a corto plazo puede ser vender una primera unidad, fabricar X cantidad de modelos, vender X cantidad mensualmente, no sé, mandar a fabricar placas profesionalmente, puede ser un objetivo a corto o mediano plazo, que hoy en día no es tan difícil, no se necesita una inversión muy grande. Todo eso está bueno. Y por ejemplo, una idealidad sería que nosotros tengamos una X cantidad de dinero para invertir en nuestro proyecto, que nos permita fabricar algunas unidades y a partir de ahí ir creciendo, ¿sí? Por ejemplo, bueno, pongámosle que tengamos dinero para fabricar 5 unidades. Dentro de ese presupuesto inicial está bueno que destinen un cierto dinero para hacer lo que es la parte de promoción, de publicidad, de videos. Y el producto, tengan en cuenta que no solamente es el producto pedal, sino también el packaging, la presentación, todo eso es muy importante. Realmente vamos a estar mirándolo en una red social, entonces tiene que atraernos visualmente, tiene que estar bueno. Si no podemos hacer algo que sea copado, por lo menos busquemos algo funcional y algo que no que podamos conseguir, que podamos mantener en el tiempo. Y esto es muy importante. Me da un punto. Cuando diseñen o vayan a hacer un producto, busquen componentes y busquen hacerlos con cosas que van a seguir consiguiendo. Si ustedes van a plantear hacer un producto con un transistor ruso super vintage que consiguieron 3, cuando vayan a hacer el cuarto producto no van a tener más o les va a costar muchísimo conseguirlo. Entonces tengan en cuenta eso de la reposición de los componentes y que con los componentes pueden llegar a hacer algo que puedan llegar a conseguir quizá o localmente o que tengan un canal para traerlos del exterior que sea confiable. Esto va a hacer que a medida que va pasando el tiempo y van a poder hacer más unidades, no se les corte la cadena de producción porque un componente no está. Esto puede pasar, suele pasar bastante, ¿no? Pero si nosotros de antemano sabemos y reducimos lo más posible esas cuestiones, nos va a ser más fácil la producción. Entonces yo le decía, nosotros tenemos un pequeño presupuesto, pequeño, grande, no sé, un presupuesto X, que nos va a permitir fabricar, digamos, 5 unidades. Lo ideal es que nosotros cuando terminemos de vender esas 5 unidades podamos fabricar otras 5 unidades más. Y después de nosotros vender esas 5 unidades vamos a tener un dinero que va a corresponder al costo de nuestras unidades. Obviamente sería bueno que el precio de venta sea mayor que el costo, muchachos, para poder seguir fabricando, aunque hoy en día es bastante difícil con todo como va aumentando todo. Y volvamos a fabricar. Y tenemos otra parte de ese dinero que nosotros hemos cobrado por las unidades que vendimos, que sería nuestra ganancia. Y ahí es cuando viene lo delicado. ¿Qué hacemos con esa ganancia? Lo ideal sería que en las primeras etapas del proyecto podamos reinvertir todo o la mayoría, ¿sí? Si ustedes quieren arrancar y tienen otro trabajo que pueden hacerlo en paralelo, manténganlo lo más posible, cosa que puedan darle aire al proyecto para poder seguir creciendo y establecerse. Si no lo tienen, bueno, se va a hacer un poco más lento el proceso porque la reinversión va a ser menor porque bueno, van a necesitar de ese dinero que ustedes ganan para poder subsistir. Pero si pueden reinvertir, hagan un plan de reinversión. ¿Cuánto van a reinvertir para hacer nuevas unidades extra? Para aumentar nuestra base de producción.
¿Cuánto van a invertir para herramental? Es muy importante tener buenas herramientas. Mientras mejores y más herramientas tengamos, más fácil va a ser el trabajo, más ameno va a ser y el producto también va a ser mejor. No es lo mismo tener un buen juego de mechas para hacer los agujeros en los gabinetes que tener algunas mechas que están más o menos y va a haber que corregir o no queden bien hechos los agujeros, ¿sí? Esto parece una tontería, pero es importante y está bueno que nosotros lo vayamos planeando de antemano, cosa que luego simplemente ejecutemos. Es lo que les digo, planeemos primero para después ejecutar, en vez de simplemente en el momento tengo esta plata, que hago, y por ahí tomamos decisiones apresuradas que no terminamos evaluando todas las posibilidades. Y muchas veces pasa que si compraste una cosa y te encontrás con que podrías haber comprado otra que te iba a dar mayor beneficio, ¿no? Entonces, si nosotros vamos planeando, por ejemplo, con las 5 unidades, a la venta de esas 5 unidades vamos a poder fabricar 10 y ahí vamos a poder ir creciendo. Pero tengamos mucho cuidado con el crecimiento. El crecimiento es bueno, pero crecer muy rápido no lo es. Y pareciera que no. Pareciera que esto es contrario. Pero nosotros vamos a poder tener una capacidad de producción determinada y si nosotros queremos crecer muy rápido, va a ser que tengamos que descuidar otras cuestiones del negocio para poder llegar a la producción. El tiempo es finito y no disponemos de todo el tiempo del mundo para hacer todo. Entonces, establezcamos cuál va a ser a cuánto podemos producir y quedémonos ahí, ¿sí? Seguramente produciendo unas X cantidad de unidades mensuales vamos a poder llevar a un negocio exitoso. Y si queremos dar el salto vamos a necesitar hacer otro tipo de inversiones, ¿sí? Como por ejemplo incorporar a más gente al proyecto, un lugar mayor, más grande. Y todos estos saltos de escala nos dan que también necesitan mayores costos de mantención. Entonces, si nosotros estamos haciéndolo de nuestra casa, tenemos un lugar donde podemos hacerlo y tenemos que saltar a alquilar un local, ya vamos a tener unos costos fijos que antes no teníamos. Entonces, eso que nosotros antes ganábamos ya va a ser menor y ahí empieza la rueda. Uno siempre quiere expandirse y llega un momento en el cual vamos a estar peor que antes haciendo más unidades que haciendo menos, y es muy común. Lo mismo para las compras. Por ahí nosotros nos va bien y tenemos un volumen de dinero que si puedo hacer compras más grandes, puedo aprovechar y comprar X cantidad de switches afuera a un menor y me va a bajar el costo. Pero si yo me gasto todo ese dinero que tenía para invertir solamente en un componente, después cuando quiera producir no voy a poder hacer un pedal. Entonces tengo, no sé, 100.000 pesos parados de material y no puedo producir un pedal y no puedo vender y hago un cuello de botella y mi negocio se estanca. Entonces muchas veces tener un crecimiento controlado es mucho más beneficioso. Y quedarse en una escala menor es mucho más beneficioso que subir. Deberíamos subir de escala cuando estamos podemos asegurarnos de que vamos a poder superarlo bien, ¿sí? Sobre todo cuando queremos incorporar nueva gente en nuestro proyecto, lo primero que pensamos es: necesito más manos para soldar. Y no siempre es lo más beneficioso. Quizás nos conviene y nos va a ser más beneficioso que una persona se encargue de la administración mientras nosotros hacemos la parte técnica, que seguramente la administración es la parte que menos nos gusta de todo este trabajo. Quizás nos es mucho más beneficioso que incorporar más manos en el taller. Y esto es algo que lo he experimentado y realmente fue así, porque uno se quiere dedicar a fabricar y no a administrar, generalmente no a hacer toda la parte de proveedores. Llega un momento en el cual el 80% de tu tiempo, en vez de fabricar, estás lidiando con proveedores, con clientes, con números, con tablas, con costos, con impuestos y demás. Entonces, si queremos crecer, quizás dejar a una persona que se especialice y por ahí sea mejor que nosotros en ese tema va a ser mucho más beneficioso para nuestro... Por último, vamos a hablar un poquito sobre la producción en sí y sobre el desarrollo. Vamos a empezar por el desarrollo, que debería ser lo primero. Como les decía, si ustedes van a hacer un producto estándar, lo que está bueno es que pueden desarrollar el producto y cuando llegue a la calle sea más maduro.
hagan todas las pruebas que puedan, todas. Y muchas veces uno de los errores que cometemos todos es que probamos mucho el producto, pero en un ambiente sumamente controlado, que es nuestro taller, con una guitarra determinada, un equipo determinado y generalmente a bajo volumen. Y no solemos probarlo en contexto de banda, en alto volumen, con otro setup. Y ahí es cuando saltan muchas otras cuestiones que no tenían. Entonces hagan esas pruebas a alto volumen con distintos setups, denlo a probar a otras personas y ahí van a darse cuenta que hay cosas que ustedes no se dieron cuenta que tenía el producto y que pueden solucionar antes de que salga a la calle y una persona lo quiera utilizar. Por ahí lo usamos en nuestro taller, lo probamos y está buenísimo, y en contexto de banda el pedal ni suena, no se entiende, no corta en la mezcla, no hace las cosas como debería hacerlas, o tiene ruidos que no ¿cómo se llama? Que no habíamos escuchado por el volumen. Entonces eso es muy importante. Finalmente también tenemos que pensar para qué se usa el pedal. El pedal se va a usar en el contexto de una banda, esa es la idea. Entonces asegurarnos de que la performance del producto sea buena en contexto de banda es muy importante. Muchas veces hay ciertos pedales que uno los prueba solo en el taller o en su casa y no termina. Y dice, le falta esto, le falta el otro, pero cuando vas al contexto de banda brillan, porque con todo el conjunto es distinto. Entonces esa prueba me parece que es importantísima y es clave para tener un buen producto final. Y con el desarrollo hagan todas las consultas que necesiten en todos lados. Las comunidades de DIAs y los foros son lugares donde la gente está muy dispuesta a ayudar y a responder. Pero sean sinceros con esas comunidades, y si ustedes están haciendo consultas que luego van a derivar en un producto comercial, díganselo, porque por ahí le dan la opción de si quieren o no quieren compartir cierta información. Hay gente que quiere hacerlo solamente para gente que lo está haciendo de hobby y no para una empresa comercial. Entonces, ser sinceros con esas comunidades está bueno. Ya se ha visto en el pasado que han utilizado cosas de comunidades DIAs para productos comerciales y luego cuando sale la marca no queda bien visto. Y sobre todo sean respetuosos con las comunidades que los ayudan, ¿no? Si pueden dar, también aportar lo mismo que reciben, está bueno y así todos crecen. En cuanto a la producción, quizás un punto de una forma de producir que les va a dar buen resultado es hacerlo por tandas. Como les decía, nosotros arrancamos para hacer 5 unidades, hagan esas 5 unidades y busquen en un punto en el cual van a vender. Por ejemplo, al vender 2 o 3 unidades quizás ya pueden fabricar una nueva tanda de otras 5 y ahí pueden ejecutar la nueva tanda y empezar a fabricarla, ¿sí? Por eso también es muy importante, como les decía, ser muy prolijo con los números, muy prolijo con el tema del dinero, porque es muy fácil gastarlo y darse cuenta de que cuando uno necesita comprar algo no tiene más. Entonces de esa manera se van a poder hacer una continuidad en la producción y haciéndolo por esas tandas. No tengan miedo al que no tengan stock, porque bueno, muchas veces uno quiere producir un montón porque dice, me estoy quedando sin stock, y quiere producir más y más y más y más, y llegamos al crecimiento descontrolado o a comprar ciertas cosas de más que no necesitamos. Es muy atractivo, como decía en electrónica, a medida que compramos más componentes baja el costo, pero si nosotros no ejecutamos muy bien nuestro plan de compras, vamos a terminar con mucho de un componente y nada de otro, y no terminamos produciendo nada. Entonces a veces es mejor mantenerse en ese punto de costo que supuestamente calculamos y nos va a dar ganancias por un tiempo mayor, antes de que saltar a comprar muchas cosas y luego no poder producir nada. Bueno, me parece que hay un par de tips que les he tratado de transmitir. Si tienen alguna consulta, no duden en preguntar. Si necesitan alguna ayuda, busquen toda la ayuda que necesitan. Boutique Musical también ofrece servicios para fabricantes que estén establecidos o que quieren establecerse, de asesoría, de diseño, de diseño integral de producto o diseño por partes, sea diseño de placas, diseño de circuitos, de porciones de circuitos. También ofrecemos ciertas soluciones en ciertas áreas, por ejemplo, con nuestro
como nuestro, como mí. Ya ven, hablé en plural y era yo solo. Como el oscilador, el LFO o funciones de tempo, de paz, de programación y demás. Espero que les haya gustado el video y si les gusta dejen un like, así como hacen todos los youtubers, y las preguntas que quieran las voy a tratar de ir respondiendo lo antes posible. Muchas gracias.